materia, aquí todos quedamos velando. Todos quedamos velando. Hasta Israel ¿Verdad, mi tiene querido especialista Israel, que hoy se incorpora a la mesa de aquí porque en rehabilitación vamos a hablar de las luxaciones de hombros? Bienvenido, Israel. Con nuevo look y todo, se ve súper guapo. Bien guapo. Él dice que es solidario, que el mes de octubre. Sí, Me exacto, gusta. es por solidaridad del mes de octubre. Me gusta. Bien, sí, el tema de hoy es luxaciones. Las luxaciones, pues, es esa pérdida de continuidad de una articulación o de un segmento óseo con su eje. En el día de hoy, en la mañana de hoy, vamos a hablar específicamente de las luxaciones de hombro, que es el desencajamiento de lo que es la cabeza del húmero. El húmero es el hueso del brazo, ¿no? El primer segmento de la extremidad superior. Cuando pierde esa conexión con la glenoide, que es la escápula o parte de un segmento de lo que sería la escápula o el omóplato, ¿no? Entonces, el hueso del brazo, que es este de acá, tiene esta forma más o menos. Entonces, esta cabeza entra en ese espacio. Correcto. Esa cabeza está adherida a unos músculos. Entonces, esos músculos son los que fijan la articulación a este espacio que es donde sería el espacio articular y condilio, ¿no? Cuando se pierde esa conexión, entonces estamos hablando de una luxación. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa más común de que ocurra esto? Por lo general siempre ocurre por traumatismo, ya sea por un impacto o muchas veces por una tracción. Vemos a los deportistas cuando están jugando, por ejemplo, baloncesto y están donkeando, viene el otro jugador para tratar de bajarle el brazo, mete el cuerpo y el brazo y saca el brazo de posición. Ese es uno de los mecanismos, eso podríamos decir que es por tracción. El otro mecanismo es cuando la persona cae sentada y al caer sentada, muchas personas tienen los brazos más largos que el segmento tronco a lo que es la nalga y caen primero las manos las manos se apoyan en el piso y ese impacto saca el hueso de su posición. Me llama mucho la atención que mucha gente dice que es que a mí constantemente se me sale el hombro. Porque hay gente que dice que constantemente se le sale el Es hombro. algo muy común. Mira, ocurren dos tipos de mecanismos. Una que es la luxación anterior y la luxación posterior. En las luxaciones anteriores es muy común que aquella persona que ya ha sufrido un episodio de luxación, los músculos quedan flácidos, no hay un buen proceso de rehabilitación, no hay un buen periodo de reposo para posterior una buena rehabilitación. Entonces, al no haber esta buena rehabilitación, los músculos no adquieren el tono necesario muscular para sujetar el hueso o la cabeza del húmero a la articulación. Entonces, se da que constantemente hayan episodios de luxación. Y hay que tener algo bien en cuenta. El primer episodio tiene que haber sido bastante traumático. El segundo episodio, la disminución del trauma va a disminuir y poco a poco los traumas cada vez son menos impactantes o menos duros o menos fuertes. Claro. Porque La persona se acostumbra. Ay, sí, pluk, y el se lo músculo pone. cada vez cede más. Y podemos compararlo con los músculos abdominales, que los músculos abdominales, si no los trabajamos, poco a poco vamos a ir viendo un prolapso de la barriguita. Entonces, Es una es el relación mejor un poco ejemplo. tonta, pero es como cuando tienes la muñequita que se te daña una vez y la muñequita ya después el brazo se le sale y ¿quién le iba a arreglarla? Porque Pérez, has hecho el ejemplo Perfecto, más sí. atinado, mira que no lo tenía en cuenta, es el ejemplo más atinado. Cada vez el espacio o la presión que tú necesitas para acomodarla en la muñeca es menor y asimismo la fuerza que necesitas para sacarla de posición es menor. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, por lo menos. A mí me pasa, y de hecho tengo el brazo operado. Esa es la cicatriz enorme que tengo en este brazo. Ok, ¿qué me pasó después? A mí, en mi caso, me limita movimientos. Movimientos que obviamente no puedo parar de hacer por estar metido en la cocina, Johnny. Que son como cargar pesos muy fuertes al hombro y demás. Y volví a luxármelo. Como tú me dijiste, la primera vez fue espantosa. Las primeras veces. La primera vez solo y después que me operé. Fueron espantosas que te llegan al hospital y te tienen que anestesiar. Sin embargo, él va cediendo. En cambio, yo siento que cuando yo paro de hacer ejercicio normalmente, es donde me pasan estos episodios recurrentes, donde se me sale el hombro sin ningún problema. Es más, incluso hasta dormido. Y que voy a cerrar algo, la cortina, y se sale de la nada. Y amanezco con el hombro afuera y yo dije... Guañanga, pues. Pero cuando comienzo a hacer ejercicio nuevamente, empiezo a fortalecer el pecho, empiezo a fortalecer los hombros, la espalda, o sea, todo lo que es el torso, no es que no pare de salir, sino que lo hace con menos frecuencia. Esto tiene algo que ver, entonces esto es una manera de prevenir, porque ya yo no me voy a operar el hombro de nuevo a esta edad. Y eso duele demasiado para esta edad. Claro, definitivamente, y caemos en lo que acabo de mencionar, que los músculos del área
del húmero, del hombro, son similares, por dar el ejemplo, del área abdominal. Si no los trabajamos, ellos se van a ir poco a poco relajando, se van a ir. Recordemos que los músculos son fibras. Y si esas fibras, cuando tú haces una contracción, un ejercicio, ellas lo que hacen es que se aprietan. Si tú dejas de hacer ejercicio, creas entonces una hipotonicidad o un tono muscular bajo y poco a poco ellas van cediendo y hay menos contracción. Cuando una persona realiza o se adhiere a un programa de rehabilitación o un programa de entrenamiento, tiene que buscar siempre realizar ejercicios que mantengan. ¿Qué ejercicios ayudan a que esto no ocurra de Lo vuelta? primero es evitar levantar peso, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es evitar algunos movimientos como son la rotación externa y en tu caso, por lo menos, llevar una bandeja sería algo sumamente imposible y peligroso. En las personas epilépticas, que es el tipo de luxación posterior, cuando la persona epiléptica cae en un episodio, hace este movimiento y la presión que ella hace tiende a sacar el hueso de posición. Entonces, los ejercicios que hay que hacer son ejercicios que deben de buscar un tono continuo. ¿Y qué es lo que debemos trabajar acá? Por ejemplo, con ligas o siempre trabajo con liga, porque si trabajamos con peso, recordemos que las pesas o las mancuernas es algo que no tiene una resistencia continua y si hay un movimiento mal hecho, te puedes lastimar. ¿La natación serviría en este caso o sería contraproducente? La natación es contraproducente en las primeras etapas o en los primeros meses porque el movimiento que realiza la persona, la abrazada, es muy brusca. Entonces, no es que le vamos a decir a alguien no lo hagas, pero tiene que primero haber llevado un buen plan de entrenamiento en el cual haya fortalecido toda la musculatura de la cintura escapular, principalmente la del hombro, para entonces que los músculos estén lo suficientemente contraídos y tengan un buen tono para que impidan que esto se salga. Y algo que hay que tener muy en cuenta es que no debe de realizar entonces piscinas muy largas. O sea, si es una persona que está entrenada para hacer 50 piscinas, que disminuya a 10 piscinas y recordar siempre que cuando hace el movimiento, debe hacer el movimiento con una contracción. Pero nadie va a nadar con un movimiento de contracción sostenida. Te vas a ahogar. Claro, entonces lo mejor sería en un primer periodo evitar eso. Además que es peligroso porque en el agua no te lo puedes volver a meter, ya me pasó. Exacto. O sea, cuando tú estás surfeando, entonces. Se me ha salido, entonces tengo que irme por la orilla y tratar no. de llegar a la Te orilla. vas agarradito de la ¿verdad? tabla. Lo que pasa es que tú tienes que erguir nuevamente tu cuerpo para que él vuelva solamente a acomodarse, se acomoda solo. Se acomoda solo. Él llega aquí. La dislocación llega aquí y cuando tú necesitas apoyarte y lentamente en movimiento y él se va acomodando solito, así que crack, como un transformer. Pero Israel, tu parte en esta etapa antes de una operación y la recuperación es crucial, porque antes de operarme el brazo, que la operación fue un éxito gracias al doctor Bolívar Franco, un fuerte abrazo, el problema fue mío después, ustedes tuvieron una parte crucial. Antes de ya lesionado, me dieron ejercicios de fortalecimiento, los cuales no recuerdo muy bien, quisiera que nos los recordaras. Y después, post la operación, también fue crucial con electrodos. Posterior a tu luxación, los ejercicios de fortalecimiento tienen que haber sido ejercicios isométricos, en donde es contraer el músculo, soltar, contraer y soltar. Inicialmente, colocar una almohada, es lo que le podemos decir al televidente, coloca una almohada entre el brazo y el cuerpo Y la apriete. mantenga. Sí, como el baile 1, ese de 2, 3 segundos, exacto. Se pega a una pared, digamos que esta es la pared, se pega a la pared y trate de empujar la pared. Ahí, 1, 2, 3. Mira que no son movimientos en los que hay desplazamiento, sino más que todo son movimientos en los que hay contracción. Son medio Bruce Lee, que Bruce Lee hacía mucha isotensión. Exacto. Entonces también, por ejemplo, llevar el brazo hacia adentro, llevar el brazo hacia afuera. Podemos colocar sobre una mesa una toalla, colocamos la toalla, ya le estamos colocando resistencia y lo llevamos acá. Igual, la liga, colocamos una liga en el borde, acá lo sostenemos, sujetamos el otro extremo y vamos a empezar a alar. Ya eso es un periodo de Un una poco más semana, avanzado. 2 semanas. Parece tonto estos ejercicios que tú nos estás Parece mandando a fácil, hacer, pero- pero quiero que sepan que cuando tú te luxas el hombro y tienes esta lesión tan fuerte, volverlo a recuperar es prácticamente una maratón, es demasiado difícil. Esos movimientos ya te duelen. Yo me sentí tan mal, por eso que yo digo, no me lo vuelvo a operar, porque levantar el peso de 1 libra, porque esas eran mis pesitas, me costaba como si yo ahora estuviera levantando 125 en un solo brazo. Claro. O sea, volver a recuperar los músculos o la movilidad en el brazo es muy, muy difícil. Una pregunta, a mí me da mucho temor con mi hijo más chico cuando lo estamos bañando, porque sé que también, o sea, yo temo siempre que si
Y si le lastimo el hombro cuando lo estás cargando, que está mojado y todas estas cosas, ¿cómo debemos cargarlo adecuadamente porque a veces los movimientos que hacemos los papás podemos... Hay un juego ¿sabes? muy común, y siempre le digo a los padres que tengan mucho cuidado, que es Ese que que cuando agarra agarran al Vamos, niño... ponte ahí con Yossi del No, no, ejemplo. que me va a agarrar él. No, pero Ponte, ahora ponte, acá, ponte más sí. abajo, más baja. Chiquitito, Ah, chiquitito. tú eres la Vamos, mamá, yo el vamos, papá. Ah, ok, Baja, yo soy baja la- Yossi, ahí está. baja Yossi. Baja. Ah, aquí. Agarran Ahí el niño y van vemos. caminando. Y van caminando y brincan van ahí. cayendo. Ajá, eso. Hay Yossi, un te punto, ves espectacular. hay un punto bien importante. Eso Eso no se debe hacer. Ok. Pero el niño, por lo general, el niño es Quiere el que más. lo pide. El niño lo Y el pide. niño ya está preparado. Claro. Él hace una contracción y él sostiene y él hace una contracción. Cuando el niño está preparado o el niño está involucrado, o sea que está consciente, coherente, atento, alerta al juego, se puede Sí, realizar. pero no se lo haga desprevenido. Pero no se lo haga desprevenido, porque uno debe de avisarle al niño, vamos a hacer este juego, y ahí lo hace. Ok. Porque si lo haces en un momento en que el niño no tiene esa atención, su contracción, ¿no? Su tono muscular no va a ser el necesario para poder realizar la contracción y prevenir que eso se dé. Y es muy común que se den este tipo de Luxaciones, luxaciones sí, yo y leí. también lesiones del plexo braquial, en donde por estirar de una manera inadecuada Claro. puedes causar Y un- por ejemplo, Ese, los ese- hombros... ese que agarran y agarran al peladito y lo jalan así también. La misma Vuelvo y cosa. repito, es lo mismo. Los padres me pueden caer y decir, pero es que es una forma que yo juego. No podemos quitarle la infancia Claro. y la interacción al padre e hijo, pero hay que hacerlo todo con cuidado. Al sacarlos de la bañera, por ejemplo, o niños que no caminan todavía y están en el baño, ¿cuál es la manera correcta? Esta debe ser la forma correcta. Por Claro, ahí. por Esta aquí. debe ser la forma Como los correcta. bailarines, ¿no? Sujetando Así. el tronco. Ah, ok, Ah, con las esto- manos. exacto. Y con los antebrazos no. Dame la No oportunidad. necesariamente, no, porque si tú lo haces con los antebrazos, no estás midiendo tu fuerza. Claro. Y puedes Tírame la televisión. sacar, no, tienes que ser de esta forma, sujetas del tronco. Del Si tú tronco. lo haces de esta Ok. forma, y recordemos también Porque que le hay puedes- niños que tienen el tono muscular bajo, que cuando muchas Sí. veces te entregan, el pediatra te lo dice, o sea, el niño tiene el tono muscular bajo, entonces con ese niño, él va a tener una hiperlaxitud, va a tener una disminución de la fuerza de los músculos a nivel de todas sus articulaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, y también otro, que agarran al niño, lo toman de los pies, y jugando lo elevan un poco. Eso también es peligroso, porque el niño está cargando de la articulación, tú lo agarras de la pierna y dejas el peso en rodilla, cadera, ¿no? Y entonces resto del está cuerpo. cargando todo el resto del cuerpo. Hay que Claro. tener mucho cuidado con Hay eso que cuando un aprender niño tiene algo. un tono bajo. Niño un niño tiene un tono aumentado, que el mismo médico, ese es otro tema, estamos en otro tema. Cuando el médico pediatra te dice, o el neonatólogo te dice, no, es que tu niño tiene un tono aumentado, ahí al contrario, sí hay que hacerle mucho movimiento, porque hay que tratar de relajar a ese niño. ¿Qué tienes contra los niños laxos? No hay nada contra los niños laxos. Bueno, importante tomar los cuidados y creo que aquí en resumen la terapia y los ejercicios son básicos, pero ejercicios controlados y dedicados específicamente ejercicios para bien dirigidos. su luxación de Sí, hombro. que es bien peligroso, que es bien peligroso la gente que deja de hacerlo y cae porque ya me siento bien. Así es. Y ya no- Entonces, no lo recordemos también que en una luxación, porque también hay las subluxaciones, pero bueno, en una luxación de hombro es sumamente importante acudir al médico. ¿Cuáles son los síntomas? Porque no mencionamos los síntomas. Es dolor extremo. Es un dolor que la persona, y lo puede decir aquí el chef, que cuando el dolor del episodio se da es intenso, hasta puede gritar. Las personas muchas veces llegan a un cuarto de urgencias verborreicas, gritando palabras sucias, porque el dolor es extremo. Entonces es muy importante no esperar que simplemente me lo acomodaron y ya, porque en muchas ocasiones una luxación puede ir acompañada de una fractura. Ok. Y si Sí, en hay que- ese movimiento o en ese desplazamiento tú las minutas dañan vasos capilares o tejido nervioso. Entonces es muy importante que una luxación siempre se vea con un médico y también que se acompañe de una radiografía para poder evitar o descartar cualquier otro episodio. Porque si no, llegan entonces a nosotros a la consulta de terapia y el paciente se queja de dolor. Y va a haber dolor, pero el dolor puede ser excesivo porque a la atracción o al movimiento pasivo que realiza el terapeuta al paciente, él dice, no, pero es que me duele mucho. Incluso toca o escucha y hay como chasquido. Ok. Entonces hay que ir al doctor. Hay que ir al médico. Muchísimas y hay que ser gracias. muy precavido. Interesante el tema hoy de nuestras luxaciones. Tu información de contacto para todos nuestros televidentes. Bueno, mis redes sociales, @IsraelZúñiga04. Ahí lo ven en pantalla para cualquier pregunta, consulta o sugerencia. Siempre estamos a la orden para lo que sea.